Bienvenidos a Esta vaina está buenísima. Y el día de hoy les traigo una receta navideña sin horno que está como para chuparse los dedos. Así que si no te has suscrito a este canal, corre y ve a suscribirte porque ya estamos a punto de comenzar. Lo primero que vamos a preparar es una ensalada navideña tropical. Así que si no te gustan las ensaladas, preocúpate porque esta te va a encantar. Y lo primero que vamos a hacer es picar nuestra lechuga. En este caso yo estoy utilizando lechuga crespa, pero ustedes pueden utilizar la lechuga que tengan a la mano. Y vamos a adicionarle frutica picada. Yo voy a utilizar mango y fresa. Adicionamos pollo en cubitos y falta la mejor parte, que es el aderezo. Podemos utilizar bien sea yogur griego o kumis. Y le vamos a agregar sal, pimienta y orégano. Pero todavía falta el toque secreto. Y ese toque secreto no se lo vayas a compartir a nadie, pero es la miel. Si no tienes miel, puedes utilizar azúcar o panela rallada. Y batimos bien ese aderezo. Solo faltaría agregarlo a nuestra ensalada. Pero no olvides algo. Solamente vas a poder utilizar el aderezo cuando lo vayas a servir. De lo contrario, se te va a comenzar a marchitar y se te pierde el trabajo. La siguiente receta es una variación del cañón de cerdo relleno tradicional, pero acompañado de una deliciosísima salsa de mango. La idea es hacer esta receta que originalmente está hecha en horno, pero utilizando una olla o una vaporera, bien sea porque no nos gusta utilizar el horno o de pronto no lo tenemos a la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estirar nuestro cañón de cerdo sobre una lámina de papel aluminio. Si no te quedó bien cortado, no te preocupes, que cuando esté cocido todo va a estar bien integrado. Agregamos sal, pimienta y orégano. Y también le vamos a adicionar tocineta, queso y verduras. Pero pueden utilizar lo que tengan a la mano. Yo en este caso, para darle color, pues yo le voy a adicionar pimentón. Pero un consejito es que si en tu casa alguien sufre de acidez, pues no le coloques el pimentón para que todos puedan comer nuestra deliciosa cena navideña. Así que utiliza otras verduras, puedes utilizar habichuela o frutas como piña. Pero como yo voy a hacer una salsa de mango, pues no le voy a adicionar ninguna clase de fruta. Vamos a envolver bien ese cañón de cerdo, porque entre más apretado quede, mucho más compacto nos va a quedar. Y lo vamos a envolver en nuestra lámina de papel aluminio. Yo lo voy a colocar a cocinar en una olla con agua. Personalmente me gusta colocarlo en el agua cuando el agua está todavía a temperatura ambiente. Me pasa algo, y es que cuando está a temperatura ambiente yo siento que el cañón de cerdo se va cocinando gradualmente. Anteriormente me sucedió que coloqué el cañón de cerdo en agua que estaba hirviendo y por fuera me quedó cocido y por dentro me quedó como más o menos crudo. Entonces la idea es que él quede cocinado por completo. Y mientras esto se va cocinando, no olvides suscribirte, porque tenemos el tiempo suficiente. ¿Ya te suscribiste? Bueno, ahora que ya te suscribiste, ahí sí vamos a continuar con nuestra deliciosa salsa de mango. Así que vamos a adicionar aceite de oliva. Una vez este aceite de oliva esté caliente, bueno, puedes utilizar cualquier aceite si no tienes aceite de oliva, pero lo importante es fritar bien la cebolla con el ajo. Y vamos a esperar hasta que esté más o menos transparente. Cuando veamos que más o menos está ya en su punto, adicionamos mango. Y vamos a esperar hasta que este mango se desintegre muy bien. Vamos a sazonarlo con sal, pimienta y orégano.
Hay que integrar muy bien todo y lo llevamos a licuar. Hay que licuarlo con muy poquita cantidad de agua para que no pierda la consistencia cremosa. Y el color que queda es espectacular. Ahora que nuestro cañón de cerdo ya está bien cocido, lo vamos a sacar de su envoltorio. A ver qué tal nos quedó. Y aquí podemos observar que quedó bien compacto. La idea es que si ustedes quieren darle un aspecto rostizado, pues es muy sencillito, simplemente tienen que freírlo un poquito hasta que dore. Yo personalmente lo prefiero así que lo único que voy a hacer es cortarlo en medallones y emplatarlo con nuestra deliciosa salsa de mango. Y lo pueden decorar con unas ramitas, bien sea de orégano o de perejil. O si tienen tomillo, pues también les sirve. Este plato lo vamos a acompañar de un arroz de cilantro que tiene un color navideño que está como para decorar la sala. Y aparte es muy sencillo de preparar, así que lo que vamos a hacer es freír cebolla y ajo. Y esta mezcla la vamos a licuar. La proporción que yo voy a utilizar para preparar este arroz, para que nos pueda quedar sueltico, una de arroz por 1,25 de agua. Y lo llevamos a la licuadora y agregamos cilantro, sal, pimienta y orégano. Y licuamos pero muy bien. Esta mezcla es la que le va a dar el color verde a nuestro arroz. La llevamos a la olla, agregamos el arroz y vamos a prepararlo normalmente. Es decir, revolvemos, esperemos que seque un poquito y lo tapamos a fuego pero muy bajo. Una vez esté listo nuestro arroz, lo que vamos a hacer es adicionarle las verduras. Y en este caso yo voy a utilizar pimentón, tocineta y maicito. Pero ustedes pueden adicionarle cualquier verdura que tengan a la mano. Yo preferiría estas porque les da un aspecto muy navideño. Así que solo faltaría emplatar. No sé ustedes, pero mi parte favorita de la cena es el postre, así que vamos a preparar una gelatina frutal navideña. Y para esta preparación vamos a necesitar leche, crema de leche y leche condensada. No sé cómo será en sus casas, pero por lo menos en la mía esta tacita que queda de la leche condensada es la que más se pelea. Yo pienso que se pelea al igual que el postre. Para que esta mezcla tome consistencia de gelatina, vamos a utilizar gelatina sin sabor. Entonces, en una tacita de agua tibia, vamos a disolver nuestra gelatina sin sabor. Y si a ustedes, al igual que a mí, a veces nos quedan grumitos, no se preocupen porque podemos perfectamente licuar esta mezcla. Y nos va a tomar esta consistencia. Así que simplemente ahí es que agregarla a nuestra mezcla del postre. Revolvemos y vamos a esperar que hierva. Una vez haya hervido, vamos a retirarla del fuego y vamos a dejar que se vaya enfriando para poder ya armar el postre. Mientras va enfriando, vamos a ir picando la fruta que vamos a utilizar. En este caso, utilizar mango y fresas, pero ustedes pueden utilizar cualquier fruta. El consejo que yo doy para emplatar gelatina, para utilizar estos moldes y que se pueda desmoldar muy bien, engrasar nuestra tacita o nuestro molde.
Yo utilicé mantequilla, pero ustedes pueden utilizar otras opciones como margarina o como el aceite de coco. La idea es que no se quede pegada a este recipiente, porque no hay nada peor que hacer una gelatina y al desmoldarla no tenga figura. Entonces ya faltaría taparla y colocarla en la nevera. No la vayan a colocar en el congelador porque se les puede cristalizar y pues ya se pierde la consistencia de la gelatina. Y para acompañar esta gelatina vamos a hacer un sirope. A fuego lento vamos a colocar agua, fresas y azúcar y vamos a revolver constantemente. No podemos olvidar que tenemos que taparlo para que hierva, pero sin dejar de revolver. Y cuando veamos que el líquido se separa muy fácilmente, bueno, ya el sirope está preparado, así que simplemente faltaría retirarlo del fuego y separar las fresas del líquido. Si no las separamos, cuando comience a enfriarse las fresas van a comenzar a absorber el líquido y pues se perdió el trabajo. Entonces la idea es decorar nuestro postre con fresas frescas remojadas en el sirope de tal forma que tomen una textura bien brillante. Y si te gustaron estas recetas, no olvides suscribirte porque esta vaina está buenísima. Te dejo los ingredientes en la cajita de descripción y te agradecería si me puedes regalar un comentario informándome qué receta te gustaría que te preparara en el próximo videito. Nos vemos la próxima. Chao, chao.